Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Te saludo también el doctor Patrick. En esta oportunidad quería conversar con ustedes de un tema muy bonito que implica que nosotros debemos estar muy bien informados, conocer lo nuevo y último sobre el coronavirus, la enfermedad del COVID-19, también llamada SARS-CoV tipo 2. Así es que vamos con el contenido de esta pequeña charla informativa. Empecemos con unos datos epidemiológicos importantes que debemos conocer. Los primeros casos reportados del COVID-19 se corresponden a un aproximado de 44 pacientes que han presentado un cuadro clínico de una neumonía hasta ese momento de etiología desconocida, es decir, que no conocíamos el origen. Este cuadro se presentó en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en el país asiático de China. Los síntomas que presentaron estos pacientes fueron reportados aproximadamente el 31 de diciembre del 2019 y entre el 3 de enero del 2020. Fue algo que en primer lugar llamó la atención de la comunidad médica internacional debido al incremento de casos en esta ciudad y posteriormente con la letalidad que esta fue manifestando a lo largo del tiempo. Todo empezó ahí. Algunos de los pacientes se reportaron que eran vendedores, trabajadores, operarios de un mercado de esta ciudad en el cual se vendía principalmente alimentos de tipo marino, entre los calamares, pulpos y animales exóticos como calamares, cangrejos, murciélagos, perros, gatos, serpientes, víboras, etc. Es decir, tenemos el antecedente de cuadros anteriores sobre enfermedades transmitidas de los animales silvestres al hombre a través de su consumo. Y por los datos informativos de la OMS tenemos claro que en la ciudad de China hay un aumento y una peculiaridad del consumo de estos alimentos exóticos. Hasta ese momento nosotros decíamos acá en el Perú que bueno, pobres los amigos chinos, pobres los asiáticos, que la están pasando mal. Eso lo decíamos por ahí en el mes de enero o en el mes de diciembre. Pero decíamos también que esto no, de repente no va a llegar al Perú, menos a la ciudad de Iquitos, pero sin embargo, el 6 de marzo del 2020 se confirma el primer caso de COVID-19 en el Perú. ¿En dónde? En la ciudad de Lima. Esto correspondió a un paciente de sexo masculino de aproximadamente 25 años con un cuadro de infección respiratoria leve. ¿Qué es lo que alarmó a la población y en ese caso a las autoridades de turno? Fue el antecedente de viajes a diferentes países europeos por parte de este paciente en los últimos 14 días, es decir, 2 semanas antes del inicio de su cuadro clínico. Porque ya hasta ese momento, hasta esa fecha, ya se tenían casos de COVID-19 en los países europeos como Italia, Francia, Alemania, España, que todavía empezaba a sonar un poco, entonces ya teníamos un precedente a nivel mundial, ya cerca de los días de declararlo pandemia en todo el mundo. Entonces, ¿qué debemos saber? Los coronavirus pueden ocasionar cuadros clínicos en general muy difusos, con unos síndromes gripales, como cualquier congestión nasal o gripe común y corriente, cuadros de faringitis, inflamación de la pared faríngea y de las amígdalas a nivel de la orofaringe. También problemas gastrointestinales. ¿De qué tipo? De posiciones líquidas o diarreas, de consistencia líquida acuosa, sin olor característico, lo que se reporta en los estudios clínicos. Generalmente los cuadros en general de coronavirus, no necesariamente el COVID-19, cursan con cuadros leves, pero se van a agravar cuando el paciente desarrolle la enfermedad y tenga comorbilidades, es decir, enfermedades previas que alteran ya de por sí la salud de nuestro paciente, lo cual genera casos severos e incluso la muerte. Históricamente debemos recordar que esta enfermedad ya se presentó en el tiempo de la humanidad, principalmente en los años 2002 y 2012. Para el año 2002 vimos la enfermedad del SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, de tipo SARS-CoV, tipo 1, y en el 2012 el MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente o Oriente Medio, llamado MERS-CoV tipo 1. Estas enfermedades, como vamos a ver más adelante, causan un cuadro clínico muy característico, generando cuadros neumónicos principalmente. Pero la peculiaridad de estos cuadros fue que presentó
una severidad en pacientes adultos mayores y en pacientes con un grado de inmunosupresión. Esto quiere decir con el cuadro de las defensas muy bajas o alteradas por lo menos. Obviamente una de las enfermedades a nivel mundial y también catalogada como pandemia es el VIH-Sida, que se encuentra en todos los continentes de nuestro planeta. Una de las principales enfermedades infectocontagiosas que causa inmunosupresión. El COVID-19 es considerado actualmente como una zoonosis, ya que tenemos el dato científico de la transmisión del murciélago al hombre, que es lo que hasta ahora se tiene investigando, ¿no? Hay teorías de todo tipo, especulativas, que plantean la creación, la distribución de este virus adrede, pero eso obviamente no lo podemos confirmar, no lo podemos corroborar. Esa información está disponible en todas las fuentes informáticas del internet, pero debemos trabajar con lo que tenemos. Y a la mano conocemos esto, que se considera una zoonosis por esta transmisión. A su vez, el modo de transmisión se está relacionado principalmente con la transmisión aérea, es decir, con la dispersión de gotitas respiratorias, fómites, de un paciente infectado hacia un paciente no infectado que las puede inhalar cuando no cuente con una protección adecuada y estas a su vez van a ingresar al organismo. A su vez, se tiene la información de que se puede contaminar a través de las mucosas, ya sean de la cavidad oral, de la cavidad nasal o de los ojos. También existen algunos estudios que manifiestan un tipo de contaminación fecal oral, la cual todavía no ha sido muy clara en el estudio y no confirma la transmisión por esta vía. La transmisión por vía aérea todavía sigue siendo un tema aún de investigación en algunos aspectos y en algunas realidades, pero tenemos la información de que esta es la principal vía. A su vez, tenemos que tener en cuenta que para el personal de salud, la exposición por vía aérea es muy peligroso cuando se realicen procedimientos en los cuales se generen sustancias aerosoles con la saliva, es decir, por ejemplo, cuando se le quiera ver la garganta a un paciente, puede hacer un reflujo de Valsalva, toser y expectorarnos. De repente, si el paciente está grave, le colocamos un tubo endotraqueal y no tiene una sedación adecuada, por reflujo también nos puede aspirar gotitas que podemos aspirar. Entonces, todo eso es un riesgo importante para médicos, licenciadas, técnicos que están en primera línea y manejando a los pacientes en las UCIs de todos los hospitales de nuestro país. No, obviamente también el Hospital Regional de Loreto, donde se están manejando todas estas enfermedades actualmente. El periodo de incubación se tiene más o menos un rango aproximado de 14 días, según los estudios en los cuales entre el día 5 y el día 6 posinfección generalmente debutan o aparecen los síntomas del cuadro, que ya vamos a ver cuáles más o menos son. Sin embargo, se tiene una información actual que incluso el paciente puede ser un paciente asintomático, no presentar síntomas, pero estar transmitiendo el virus. Hay que tener cuidado con eso. Su transmisibilidad puede darse con o sin síntomas en el lapso de 14 días, como lo mencionaba ya en la incubación. Incluso se refiere desde el primer contacto ya puede ser un medio transmisor de esta enfermedad. ¿Cuál es la frecuencia clínica en la presentación? Como lo veíamos, en general, los coronavirus causan síndromes gripales, síndromes faringeos, gastrointestinales. Entonces, la presentación del cuadro del coronavirus, en general, va a dividirse en los siguientes cuadros. Cuadros leves, moderados, severos, críticos o graves. Y ahí está el porcentaje de cómo más o menos estos se van a ir presentando. Los grupos de riesgo para cuadros clínicos severos, y esto hay que tenerlo en cuenta, severos y muerte, son los siguientes. En primer lugar, se reporta la letalidad del cuadro en personas mayores de 60 años. Esto no es necesariamente exacto, ¿no? Pero es el riesgo que se puede correr. Por eso es importante proteger a nuestros abuelitos, papitos, mamitas, tíos, que ya tengan más de 55 años con respecto a esta enfermedad. Por eso es importante todas las recomendaciones de salud que se están manifestando en todas las redes sociales, en los medios de comunicación audiovisuales, para mantener por lo menos el menor alejamiento entre las personas. Porque actualmente en la comunidad ya no sabemos quién es portador asintomático, quién está con la enfermedad activa, porque como vemos los síntomas gripales son muy variables. Las comorbilidades patológicas de los pacientes, a la cabeza se reporta la hipertensión arterial como cuadro de comorbilidad, la diabetes mellitus.
enfermedades cardiovasculares como soplos cardíacos, hipertrofias cardíacas, cardiomegalias, enfermedades pulmonares tipo fibrosis pulmonar, cánceres de todo tipo que hacen inmunosupresión. En este punto hay que tener cuidado, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar crónica como la fibrosis pulmonar o el enfisema pulmonar, acá en nuestra ciudad de Iquitos tenemos abuelitas que durante su época de juventud o niñez siempre han cocinado con lo que se conoce como la tushpa, es decir, con leña y carbón bajo techos de paja. El uso de este medio para cocinar por mucho tiempo en la cronicidad de nuestra vida puede causar el cuadro de fibrosis, es decir, nosotros de repente en casa tenemos nuestra abuelita, nuestro abuelito que también fuma su cigarrito mucho, fuma su mapacho. Ellos pueden hacer cuadros de fibrosis pulmonar y aparentemente estar asintomáticos, pero si se infectan de esta enfermedad ya pueden correr un riesgo muy alto de llegar a morir incluso, y hay que tener en cuenta eso. Por eso es importante. De repente tú dices, no, yo soy joven, yo tengo 20, 30 años, a mí esto no me va a pasar nada porque a los jóvenes no le afecta. Eso es mentira, ya vamos a ir viendo lo después. Pero hay que cuidar pues a las personas mayores de nuestra casa y las personas vulnerables. Vamos a ver y conozcamos un poquito al virus, ¿ya? ¿Qué les parece? Acá tenemos una gráfica muy simpática, una gráfica muy común, que la puedes encontrar en internet, está en Google. Pero lo importante de acá es lo siguiente. Esta es la estructura morfológica de un virus común y corriente. El coronavirus se llama coronavirus porque presenta estas salidas amarillas donde estamos apuntando, que son glicoproteínas, una glicoproteína de tipo S. Es importante que sepas eso. Presenta una envoltura donde presenta unas glicoproteínas de tipo M y de tipo E que le van a causar una estabilidad a este virus para desarrollar la enfermedad, y ya lo vamos a ver siguientemente. Acá lo primero que hay que recordar, tipo el colegio, que es un virus de tipo ARN monocatenario, es decir, una cadena simple, que pertenece a la familia de los Coronaviridae. Es importante saber eso. A su vez, vamos a saber y conocer que este coronavirus COVID-19 SARS tipo 2 se va a dividir en 4 subgrupos, que es el alfa coronavirus, el beta coronavirus, el gamma coronavirus y el delta coronavirus, de los cuales afectan al hombre principalmente alfa y beta coronavirus, de los cuales beta coronavirus es el principal agresor de la enfermedad actual que nosotros tenemos. Se les llama coronavirus por la forma de corona que presentan a través de la proteína S o SPIC que se ve alrededor de su superficie. Este virus no es un virus ni el más pequeño ni el más grande, se considera un virus de tipo mediano que mide más o menos entre 120 y 160 nanómetros de diámetro. Importante saber eso. Por eso los medios de protección son muy importantes. Por eso, amigo o amiga, una mascarilla de tela simple no te protege de este virus. No te protege de este virus. Lo voy a repetir 10 veces si es posible durante el video. Por favor, hay que tomar otros medios. Reforzar de repente con plástico de botellas a la mascarilla de tela, ponerle doble capa, ponerle otro tipo de accesorios para hacerlo funcionar bien. Pero una tela simple no te va a proteger. Ten en cuenta esto. Muy bien, este coronavirus va a ingresar al organismo y va a invadir todos los tejidos del organismo. No va a discriminar ninguna zona de tejido, pero principalmente va a buscar los tejidos que presenten células con abundantes receptores para la enzima convertidora de angiotensina. Acá le pusimos ya que está mal, error de tipeo. Principalmente esto. ¿Y quiénes son las estructuras celulares que tienen los ECA en gran cantidad? Pues son los neumocitos y tipo 2 y los enterocitos. Entonces pasemos a hablar acerca de la fisiopatología de la enfermedad, un término médico muy bonito que les va a gustar a los chicos de la Facultad de Medicina para que conozcan la enfermedad. Acá vamos a apretar unos gráficos que llegan gracias al auspicio de los chicos del grupo de estudio Cucas Medi de la Facultad de Medicina, especialmente para Dorita Helen, un saludo enorme, que es la creadora de estos pequeños afiches muy bonitos. Y vamos. La fisiopatología del coronavirus. Una vez el coronavirus ingresado a nuestro organismo, vale la redundancia, va a buscar, como lo mencionamos, los receptores ECA, las receptores de las enzimas convertidoras de angiotensina tipo 2, que se van a ubicar preferentemente en el neumocito tipo 2. Entonces, como vemos acá está el coronavirus, con su estructura ya que hemos mencionado,
y va a buscar el receptor. Acá están receptores, por ejemplo, donde van a adherirse, donde van a formar una unión estable, una unión que le va a dar la facilidad y fortaleza al virus de penetrar dentro de la estructura de la célula, en este caso el neumocito, y acá vemos la capa endotelial de los neumocitos. Vamos a la siguiente imagen. Acá vemos, por ejemplo, que el neumocito ya ingresó a la célula, ya ingresó al neumocito y va a poner en marcha todo un sistema de replicación. Como comentamos, el coronavirus es un virus tipo ARN, va a utilizar la maquinaria de la célula para convertirlo y replicar a ADN, porque el ARN del coronavirus se va a parecer estructuralmente al ARN mensajero del huésped, entonces por eso lo ayuda a replicar más rápido. A su vez se va a activar un proceso inflamatorio muy importante denominándose tormenta citoquínica por la liberación de una gran cantidad de citoquinas en el cuerpo de la célula, en este caso, que está invadiendo, como vemos, que es el neumocito. Entonces, como tercera función, se va a empezar a activar un sistema de apoptosis, es decir, empieza a programar una muerte automática de todos los neumocitos de la economía del árbol bronquial. Entonces esto ya va a ir afectando a la estructura, primero celular, luego del tejido pulmonar. Finalmente, este daño va a llegar hasta los sacos alveolares. Acá tenemos una imagen didáctica de un alveolo normal, vacío, lleno de aire, por donde se puede el proceso de la hematosis con total normalidad, el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. Pero, como vimos en la imagen anterior, una vez que el coronavirus está dentro de la célula y activa estos procesos, se va a dar, aparte de la liberación de citoquinas, estas citoquinas secundariamente van a activar grandes procesos de vasodilatación. La vasodilatación va a hacer que se rompa la resistencia vascular periférica y empiece a darse cuadros de exudados por infección viral hacia los sacos alveolares, como vemos en esta otra imagen, donde poco a poco el contenido libre de aire que tiene el saco alveolar va a ir repletándose de líquido, se va a ir llenando poco a poco. Pero acá hay que hacer un paréntesis muy bonito. Esto solo se está dando a nivel del saco alveolar, del alveolo, de la estructura única y básica de todo el árbol bronquial. Entonces, una vez que el saco alveolar está totalmente lleno de líquido, este líquido y esta vasodilatación que presenta va a alterar el endotelio o la capa endotelial que está en la base de los neumocitos, causando una invasión de este exudado no solo a nivel del alveolo, sino a nivel del intersticio alveolar, causando un cuadro ya de ocupación de líquido donde normalmente no deberá haber líquido. A su vez, dada la agresión severa que va a presentar el alveolo, se activa un sistema de feedback negativo, por el cual el cuerpo va a tratar de reponer todos los neumocitos que están siendo destruidos, generando nuevos neumocitos jóvenes. Estos a su vez van a presentar en su superficie los mismos receptores para más coronavirus, y esto va a intensificar el cuadro y lo va a hacer más severos. Entonces, fisiológicamente, ¿cómo responde el cuerpo a toda esta agresión? Produciendo tos seca, como vemos en las guías clínicas que estamos manejando. ¿Y por qué tos seca? Porque el cuadro principalmente de alteración inicia a nivel alveolar, ya que se está reportando que a nivel de bronquiolos, bronquios y árboles bronquiales principales no tenemos receptores ECA para el coronavirus, por eso inicia el cuadro de abajo hacia arriba en el saco alveolar. Obviamente, al llenarse el alveolo y el intersticio va a empezar a causar una leve disnea en el paciente. A su vez, como vemos, el principal problema fisiológico es la falta de aporte de oxígeno a la economía orgánica, por lo tanto vamos a empezar a ver una insuficiencia respiratoria aguda de tipo hipoxémica, no hipercápnica. Importante saber esto. Ahora, esa fue la fisiopatología. Ahora debemos ver las manifestaciones clínicas asociadas al COVID-19. Lo vamos a hacer de forma progresiva, de lo más básico a lo más complejo.
en esta primera parte, porque planeo hacer este video en dos partes y la segunda ya va a ser un poco más de farmacología con lo último que tenemos al alcance y algunos datos nuevos que están reportándose día a día, como por ejemplo la afinidad por el sistema nervioso central, la alteración digestiva como signo de mal pronóstico en esta enfermedad, pero eso lo vemos más adelante para no abrumarnos mucho. Entonces, iniciemos con el primer cuadro, una infección respiratoria no complicada, que va a presentar síntomas inespecíficos que van a ser fiebre, que lo puede dar cualquier cuadro, desde un simple catarro, un simple resfrío, una tos frecuentemente más seca que productiva llámese la tos con flema, fatiga, cansancio, debilidad, dolor en la garganta, generalmente se refiere de tipo punzante, cefalea, dolor de cabeza, difuso a veces, no con un patrón muy marcado, malestar general con dolores musculares, con artralgias y mialgias, porque algo que llama la atención mucho en nuestros pacientitos que estamos manejando con este cuadro de COVID o sospecha de COVID, y luego vamos a ver también las variables operacionales, quién es un paciente sospechoso, confirmado, quién es un probable caso, eso lo veremos después. Es que si ustedes le valoran mucho el último síntoma inespecífico, dice malestar general asociado a mialgias. ¿Qué son las mialgias? Dolores musculares. ¿Qué son las artralgias? Dolores a nivel de las articulaciones. Muchos pacientes llegan a la unidad de triaje de COVID refiriendo sensación de falta de aire. Le ponemos la saturación en el dedito, saturación más del 90%, excelente. Escuchamos los pulmones, el murmullo vesicular pasa muy bien. No se evidencia tiraje, no se evidencia polipnea, signos físicos de alteración respiratoria, pero el paciente dice que le falta la respiración. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Que tiene un cuadro muy severo de mialgias a nivel de la caja torácica, es decir, el paciente inspira, le duele, el paciente expira, le duele, pero no necesariamente porque el árbol bronquial o el parénquima pulmonar esté aún afectado. Puede ser un cuadro inicial de una mialgia de tipo difuso. Eso obviamente no descarta que no sea COVID, pero por lo menos nos puede dar la tranquilidad de que el paciente en ese momento no presenta un cuadro de insuficiencia respiratoria, para más o menos entendernos un poquito. Por eso no es tan lógico que el paciente a veces desespere, o pida oxígeno cuando no lo requiere, porque lejos de ayudarle eso le puede hacer mal y eso hay que tener cuidado. Tampoco es adecuado que cada rato se esté metiendo el paciente de forma automedicada, antibióticos por cuadros de sospecha de neumonía, cuando realmente a veces no los tiene. Bueno, es una recomendación que es bueno hacerla siempre. Para volver a recalcar esto, los adultos mayores y las personas con inmunosupresión pueden presentar síntomas atípicos, es decir, si estos síntomas son inespecíficos, es decir, que no siempre se presentan, pero pueden presentarse, los síntomas atípicos son distintos a ellos, es decir, un paciente puede estar haciendo un cuadro de insuficiencia respiratoria no complicada, pero no hace fiebre, no hace tos, no hace dolor en la garganta, pero de repente solo tiene malestar general. Por eso es importante que vayas a la evaluación médica. En esta situación y en esta coyuntura de salud, no es bueno que te automediques y tampoco vayas a la farmacia solo a pedir un medicamento para el dolor o para la neumonía, entonces pidiendo antibióticos y no más. Eso parece algo simple, pero es algo pequeño, pero muy importante para determinar tu progreso en una enfermedad. Si te vas a recuperar, te vas a complicar o te vas a poner grave. Entonces hay que tomar un poco de conciencia con eso. Los chicos que trabajan en las farmacias te van a orientar muy bien respecto a cuáles son síntomas de gravedad y para que puedas acudir donde un profesional de la salud, en este caso un médico, y lo hacen muy bien. Entonces tú puedes ir a pedir orientación, pero no solicites o no exijas que te vendan medicamentos que no necesitas aún, que lejos de hacerte bien, te van a hacer mucho mal. Ten en cuenta eso. Siguiente cuadro. Una neumonía, neumonía hablamos de un compromiso pulmonar, pero no severo, que no amerita gravedad, que incluso podría ser manejada de forma ambulatoria, que no requeriría una hospitalización, pero sí una posterior reevaluación. En este cuadro tenemos pacientes con neumonía sin signos de gravedad o signos de severidad. Hay que valorar un grupo etario importante que son los niños con neumonía no severa, pueden presentar tos o dificultad para respirar. La dificultad para respirar, aparte de los signos físicos que son la agitación, el tiraje,
el llenado dificultoso de la respiración, lo valoramos mucho por la frecuencia respiratoria, que son el número de respiraciones por minuto en un paciente. Y esta va a variar de acuerdo al grupo etario. Lo normal en una persona adulta es que su respiración sea entre un valor de 16 a 18 respiraciones por minuto, o de 15 a 20, según variable la literatura, pero menor a 20, eso es lo ideal. Si es mayor a 20 ya se puede considerar una alteración por lo menos leve del patrón respiratorio. De acuerdo al grupo etario tenemos, por ejemplo, en menores de 2 meses, es decir, en lactantes, una frecuencia respiratoria mayor de 60 es peligrosa. En niños de 2 a 11 meses, bueno, siguen siendo lactantes, una frecuencia respiratoria mayor a 50 es peligrosa. Si tu niño tiene de 1 a 5 años y su frecuencia respiratoria es mayor de 40, es peligroso, hay que observarlo. Puede estar haciendo neumonía, pero no está haciendo neumonía con signos de gravedad o severidad. Pero por lo menos este niño necesita la evaluación de su pediatra de cabecera. Eso sí, de todas maneras, obligado. No, pues no estés haciendo no, mi niño está con la agitación, hay que llevarla a que le soplen en la esquina el vecino que sopla. No, eso no hay que hacerlo. O no, hay que llevarle donde la señora para que le pase el huevo. No, eso tampoco debes hacerlo. Peor en esta situación. No es bueno, no está recomendado. Ni los curadores, ni los médicos somos invencibles ante la enfermedad. Y eso que conocemos de enfermedades y sabemos las complicaciones, y a pesar de eso también nos podemos morir. Imagínate una persona que trabaja con las ciencias empíricas, a veces engañando o estafando a las personas. Eso hay que tener mucho cuidado. No, por desesperación, no cometas o no tomes malas decisiones, no cometas errores, quería decir. Vamos con la neumonía severa, la complicación de un cuadro neumónico. Primero en el adulto y el adolescente. Lo principal o lo más común ante una infección, bueno, en general toda infección, pero una pulmonar podríamos tener fiebre, que nos indicaría una sospecha de infección respiratoria. Obviamente no solo fiebre, sino una fiebre agregada con una alteración de la frecuencia respiratoria a más de 30 respiraciones por minuto, que nos haría pensar que el paciente está entrando en un cuadro de dificultad o distrés respiratorio severo, o si se le puede tomar la saturación de oxígeno con un pulso oxímetro, que su saturación de oxígeno esté menor a 90. Si tu saturación de oxígeno está igual o mayor a 90, no hay problema. Si está menor a 90, eso sí está mal y hay que tener mucho cuidado con eso. Eso sí amerita que tengamos mucho control, mucho cuidado de ese paciente. Se nos puede complicar, se nos puede morir. Y eso hay que evitarlo de todas maneras. De todas maneras. Muy bien. En los niños, la tos o dificultad respiratoria, con al menos uno de los siguientes signos críticos o criterios de gravedad son los siguientes. Cianosis central, es decir, que el niño se haga azulito o sus labios se hagan moraditos, o que presente una saturación de oxígeno igual o menor a 90%. Ya mencionamos el porqué. Signos de neumonía con signos de alarma. Por ejemplo, si es un bebé lactante, que no pueda lactar, dificultad o imposibilidad para lactar. Si es un niño un poquito más grande, que no pueda beber líquidos, que no pueda tomar su agüita, su refresquito. Por ejemplo, que el niño o la persona, en este caso el niño más grande, tenga letargia, es decir, que esté como apagado, que no quiera hacer sus actividades, como que no tenga ganas de hacer nada. O alteración de la conciencia, es decir, se desorienta, no sabe dónde está, no sabe con quién está conversando, no sabe qué día es. Eso también hay que tener en cuenta. Cuando una persona tiene una alteración neuronal, nerviosa, borremos de la cabeza el término ha perdido el conocimiento. Eso está totalmente errado. Una persona jamás va a perder el conocimiento a menos que sufra de un cuadro importante de amnesia. Pero si tú te desmayas, te vas a despertar y vas a recordar quién eres, dónde vives, cómo te llaman. Eso no es pérdida del conocimiento, es una pérdida o alteración de la conciencia, nada más. Para eso nos sirve valorar nuestra escala Glasgow, pero eso es algo que veremos más adelante. O en todo caso que presente convulsiones. Pueden estar presentes otros signos de neumonía, como son el hundimiento torácico en la parte anterior del tórax, en el nivel del esternón, una respiración rápida o acelerada, y acá vemos los mismos parámetros que vimos hace un momento. Es bueno repasarlo. Para los chicos que están tercer, cuarto año, es importante que sepan estos criterios de acuerdo a la respiración para pronóstico del paciente neumológico.
El diagnóstico generalmente es clínico, pero siempre sirven las ayudas imaginológicas, radiografías principalmente, ¿no? Un saludo para mi profesor de semiología, el doctor Balión, que gracias a él y a las reñidas que me pude aprender todos esos patrones respiratorios alguna vez. Bueno, y todos los médicos del hospital regional, que son los máximos en general. Luego tenemos un cuadro más allá, más complicado, cuando hablamos de dificultad respiratoria, síndrome de estrés respiratorio agudo, o también llamado SDRA, que es de un inicio de tipo agudo, que va empeorando con los síntomas respiratorios. Si nos estamos dando cuenta, estamos viendo pasito a paso cómo se va instalando la enfermedad. Generalmente estos síntomas se van a alterar en la injuria de la semana clínica grave del paciente en la segunda o tercera semana. Generalmente en el caso del COVID vemos que en la segunda semana ya el cuadro se pone fatal. Vamos a describir las imágenes que se pueden apreciar en la radiografía, como son opacidades bilaterales, también se refieren en alas de mariposa, funciones pleurales y colapso pulmonar de tipo lobar o nodular. En el siguiente video vamos a mostrar las imágenes propias de las radiografías propias de coronavirus, porque no hay mucho a la mano en las redes, pero a unos colegas les piden que me puedan pasar para poder mostrárselas mucho más bonitas, porque si les muestro un cuadro, una radiografía de una neumonía cualquiera no es lo mismo, entonces mejor hay que ver algo de la patología, ¿no? Muy bien, la oxigenación, por ejemplo, es muy importante, y obviamente los colegas y los chicos que están avanzando en niveles saben cómo catalogar esto, ¿no? Cómo valorar la oxigenación, la necesidad del paciente de presentar o no ayuda y soporte ventilatorio con el CPAP, generalmente con un PIB de igual o mayor a 5 centímetros de agua, y obviamente valorar el PAFI, que nos va a permitir clasificar nuestra edad SDRA en 3 niveles: leve, moderado y severo, y tenemos así: un PAFI menor a 300 pero mayor a 200, SDRA leve; un PAFI menor a 200, mayor a 100, moderado; un PAFI menor a 100, SDRA severo. Paciente que se puede complicar, paciente que se te puede morir. Entonces tenemos lo siguiente y la evolución del cuadro. Este cuadro de SDRA va a evolucionar progresivamente a una sepsis, donde se sospecha o se ya comprueba una infección, en este caso con resultado positivo en la prueba molecular del hisopado nasofaringio o tal vez orofaringio del cuadro del COVID, donde vamos a ver disfunción y alteración del funcionamiento de un órgano blanco, que podría ser el riñón, podría ser el hígado, el corazón o los pulmones, secundariamente. Esto generalmente tiende a ser mortal, es producido por una alteración de la regulación del cuerpo, porque sabemos que a su vez por agentes agresivos se liberan hidrogeniones y toxinas en la economía del cuerpo, que van a complicar más este cuadro. Y acá tenemos, por ejemplo, los signos clínicos de disfunción orgánica en el paciente, como tenemos alteración del estado mental, o sea, alteración de la conciencia, nuevamente, no del conocimiento; disnea o respiración rápida, que se cataloga con una taquipnea; si se acrecenta más el cuadro torácico, una gran polipnea o polipnea; una disminución evidente en la saturación en la toma del pulsoxímetro, o evidenciar, por ejemplo, unas facies cianóticas o acrocianóticas en el paciente. Obviamente siempre va a haber una alteración renal, una insuficiencia renal aguda, que hablamos en un video que ya subimos hace tiempo sobre insuficiencia renal aguda. Si no lo has visto, míralo, te va a gustar, con una disminución en el volumen de excreción urinaria. A su vez, por compensación, el corazón va a tratar de acelerarse, produciendo una taquipnea, o una taquicardia, y una pulsación constante pero débil en las personas, generalmente una pulsación débil a nivel periférico. También vamos a ver extremidades frías, que nos indican signos de hipotensión en el paciente. La evidencia laboratorial también nos indica sospecha de sepsis. Acá vamos a ver más adelante, repasaremos los cuadros típicos del SIRS, de sepsis complicada, falla multiorgánica, que es algo teórico, pero es muy bonito recordarlo siempre. La evidencia laboratorial de coagulopatía, disminución de las plaquetas, prolongación del TP, el tiempo parcial de tromboplastina y etcétera, nos va a servir mucho. Ver la alteración plaquetaria y ver si se presenta acidosis o hiperbilirrubinemia en el paciente, que secundariamente puede causar una anemia hemolítica. En los niños, cualquiera de estos cuadros clínicos ya mencionados, más 2 signos
del SIRS, es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya lo vamos a ver después como anexos para que lo puedan repasar bonito. Y finalmente, luego de la sepsis, pasamos al cuadro ya catastrófico del shock séptico. En este caso, lo evidente en un shock séptico, es decir, un paciente que está cerca de la muerte, vamos a presentar cuadros de hipotensión persistente que van a ser refractarios a la reanimación con volumen que se le ingresa al paciente, lo cual va a indicar el uso de vasopresores en el paciente, medicamentos como la adrenalina, dobutamina, en estas circunstancias van a ser fundamentales. El objetivo principal es mantener una presión arterial media igual o mayor de 65 milímetros de mercurio, que es el corte para poder tratar de salvar a nuestro paciente. En el caso de los niños, cualquier cuadro de hipotensión o 2 o 3 de los siguientes signos clínicos nos pueden alterar y demostrar que debemos hacer una invasión rápida del paciente para poder salvarlo. Por ejemplo, alteración del estado mental, taquicardia o bradicardia. En el caso de los lactantes, una bradicardia menor a 90 latidos por minuto, una taquicardia mayor de 160 latidos por minuto, no te vayas a asustar. En los neonatos, y mientras va aumentando los neonatos, nace con una frecuencia cardíaca o latido cardíaco entre 120 a 140 por minuto. O sea, no te vayas a hacer, eso es normal. Pero obviamente, si es más de 160, eso ya no es normal, hay que preocuparnos ahí. La frecuencia cardíaca, y en los niños un poquito más grandes, bradicardia menor de 70 y 150, taquicardia, y es peligroso. Luego, una recarga capilar prolongada, es decir, un llenado capilar prolongado, que son signos de vasodilatación o alteración de la resistencia vascular. La taquipnea evidente, que siempre va a estar presente en patrones respiratorios. Como mencionamos, laboratorialmente puede haber una coagulopatía que se puede manifestar en la piel con equimosis, piel moteada, erupciones de tipo petequial o de tipo púrica, y a su vez también un aumento del lactato. Esta es la primera parte del cuadro del fisiológico o fisiopatológico del COVID-19 SARS tipo 2. Vamos a ir agregando nueva información en los próximos videos. Espero que te guste la información. Si no tienes algo en claro respecto a esto, puedes escribirme, dejarte tu pregunta o comentario, o si gustas puedes dejarme tu número telefónico, tu correo electrónico para enviarte información de los artículos nuevos que están saliendo sobre el manejo de esta enfermedad. Así es que compártelo, míralo, si te gustó dale un like, suscríbete a mi canal, me ayudarás con eso mucho. Así es que un saludo inmenso y nos vemos pronto. Chau, chau.